los argentinos. Y cuando Cristina Fernández dejó de ser presidenta, abandonó las rutas, abandonó su empresa, se quedó con el dinero de todos los argentinos. A ver, lo que está diciendo tiene prueba. Austral Construcciones desapareció, como él dice después. Desapareció, no la necesitaban más. Fue creada, dice el fiscal Luciani, para extraer fondos del Estado. Y la empresa, según el fiscal, desapareció por orden de Cristina Kirchner. Esto es lo más importante de lo que dijo hoy, que es fundamental. Austral Construcciones fue una estructura creada para el direccionamiento y para extraer fondos ilegales del Estado. Y tal es así que cuando concluyó el mandato de Cristina Fernández, por orden de la entonces presidenta de la Nación, la empresa desapareció. Sí, señores jueces, desapareció, se esfumó. Y esto fue así porque solo podía subsistir con el amparo y la anuencia de la entonces presidenta. Una vez, Cristina Kirchner dice que había lawfare. Bueno, el lawfare no existe. Esto lo dijo el fiscal Mola. Otra de las cosas interesante y además fuerte, el fiscal Luciani, haciendo alusión a lo mismo, a esto de las defensas diciendo que son acusadas injustamente y son perseguidas, citó al Papa Francisco. La verdad que fue un dato bastante llamativo. Dijo que incluso el Papa Francisco había sido citado por Zaffaroni y dice una frase que es que a los corruptos no les gusta que los investiguen. Ahora te voy a decir precisamente cómo fue la frase. El corrupto persigue a quien lo investiga. Porque hay que mirar la otra cara de todo esto, que es como Lázaro Báez después le devolvía a los Kirchner, a través de sus contratos y de sus negocios privados, parte de lo que había recibido gracias a todo este mecanismo. Y hoy una parte interesante también y grande del alegato estuvo destinada a esto. Por ejemplo, una de las cosas que mostraron es un testamento que había hecho Lázaro Báez en 2010. Lázaro Báez, previendo la posibilidad de su muerte, deja escrito un testamento. Ese testamento establece dos cosas que para los fiscales son claves. Una de esas cosas es que los hijos de Lázaro Báez, sus herederos, no podían disponer de los bienes que iban a seguir unidos como estaban hasta entonces. Lo que dicen ahí los fiscales es, evidentemente, esto tiene que ver, dicen ellos, con que Lázaro Báez no era el verdadero dueño. Pero tal vez más elocuente es la otra parte que incluía este testamento, que decía que los contratos que estaban en curso de las empresas de Báez, o sea, lo que dependía de Lázaro Báez, porque él es el que está en el testamento, iban a seguir en curso y no se podían dar por cerrados, dar de baja. ¿Por qué esto es importante y por qué los fiscales lo defienden como una prueba? Porque entre esos contratos estaban muchos con los Kirchner, directa o indirectamente. Lázaro Báez montó un emporio con dinero de todos los argentinos. Y cuando Cristina Fernández dejó de ser presidenta, abandonó las rutas, abandonó su empresa, se quedó con el dinero de todos los argentinos. Y en este momento, en cambio, está el kirchnerismo con su núcleo duro que apela a lo sentimental, a un relato totalmente vacío, que también el fiscal Mola hoy se refirió al lawfare. El lawfare no está en ninguna disposición. El lawfare es absolutamente algo sentimental, como la proscripción o el llamar a una pueblada, como hizo Bonafini, y que es gravísimo. Él dijo claramente, acá en un juicio son hechos y pruebas. Y lo importante es que no solamente tiene una solidez enorme desde el punto de vista técnico-profesional estos dos fiscales, sino que todo lo han basado en hechos y pruebas, que es lo que corresponde en derecho. Todo lo demás es mera poesía. Pero metámonos de lleno en el capítulo Luciani, en el capítulo del día, en una nueva ronda de alegatos en la causa por obra pública en la provincia de Santa Cruz, que tiene a Cristina Fernández de Kirchner como principal imputada. Lourdes. El fiscal Diego Luciani se refirió en un apartado de su alegato a la cantidad de hectáreas y de estancias que compró Lázaro Báez en Santa Cruz. Hizo una comparación con los kilómetros que tiene la ciudad de Buenos Aires. Así lo decía. Mientras en Argentina muchos ciudadanos por los altos niveles de pobreza y desocupación no logran cubrir necesidades básicas, Lázaro Báez, que era Néstor Kirchner y Cristina Fernández, su familia, su entorno y los expresidentes eran la contracara del país, porque se enriquecían ilegalmente a costa de los magros recursos del Estado. Este monotributista, al concluir el segundo mandato de Cristina Fernández, era dueño de 415.000 hectáreas solo en la provincia de Santa Cruz.
415.000 hectáreas. Y para que se entienda bien la dimensión que queremos mostrar, la ciudad donde tiene asiento este tribunal, esto es la ciudad autónoma de Buenos Aires, tiene una superficie de 20.300 hectáreas. Lázaro Báez, su familia, su grupo empresario, en 12 años compraron el equivalente a 20 ciudades de Buenos Aires, señor presidente. En materia de datos y de números no hay nada más certero que cuando vos le ponés una comparación que sea cercana a la gente. Y ese fue el impacto que tuvo lo que dijo en este caso el fiscal Luciani, porque recordemos, cuando hablamos de Lázaro era un monotributista. Cuando comenzaba la gestión Kirchner era el que pagaba básicamente el mínimo de una categoría para poder ingresar a la Liga de la Formalidad. Y de golpe se queda con 20 ciudades de Buenos Aires, pero hay algunos datos que son como fundamentales del día de hoy. Y el primero es que se le está dando el temor más fuerte que tenía Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál era ese temor? Que esta causa, a la medida que va ganando relevancia, empiece a generar un efecto dominó sobre otras causas. Sí. Hoy, por ejemplo, Casación pidió el tema de la causa, exacto, de Otesur y los hoteles, que era algo que se había cerrado y que lo que dijo el fiscal es que le parecía que es un tema que tiene que formar parte de la agenda que viene. Esto empieza a ser parte de un dominó de corrupción que venía de la gestión de Cristina Fernández y también de Néstor Carlos Kirchner, que se combina también, porque todo tiene que ver con todo, con lo que vimos de Shakira en estos días, y no me refiero a la causa, sino a que se empieza a ver con ejemplos concretos y bastante irrefutables lo que implica la corrupción en la economía real. Y por eso estoy sentada acá. No estoy sentada acá por ninguna otra cosa. No soy amiga de Lázaro Báez. Nunca fui amiga de Lázaro Báez. Y decir que son todos unos ladrones. Se robaron todo, un PBI, no sé cuántas cosas más. No me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias.